Es un amanecer fresco aquí en Tapalpa. El clima es agradable e incita a los pilotos a tomar un buen desayuno y apreciar un poco el paisaje. Iniciamos con los preparativos para iniciar el viaje. Nuestros guías nos dan las instrucciones del día. Nos cuesta un poco de trabajo alejarnos de este lugar, pero creo que estamos listos para iniciar. Es hora de salir a rodar. Tour Royal Enfield 2024. ¡Vámonos! Estamos rodeando Tapalpa, un pueblo bastante bonito, muchas casas muy padres de este lado, sobre todo los alrededores, muy semejante a la parte de Mazamitla para quienes conozcan aquí el estado de Jalisco. Un pueblo de fin de semana, muchas cabañas, mucha tranquilidad. Estamos ya por salir. Vamos a tomar ahora sí nuestro rumbo hacia el pueblo de Tequila. Bueno, pues de momento a disfrutar un poquito esta parte del paisaje. Empieza la ruta. Vámonos. Iniciamos el segundo día con una ruta un tanto lineal. Si bien tendremos un camino corto de aproximadamente 178 kilómetros, nuestros guías nos indican que cruzaremos sitios bastante interesantes. Y esto es la parte interesante del tour, recorrer estos caminos con terracería a bordo de una Royal Enfield, acompañado de todos los amigos. El camino espectacular. Llevamos como que unos 10 kilómetros de esto. Las horas en moto el día de hoy serán cortas. Sin embargo, la mayor parte del resto del día lo ocuparemos con actividades dentro del pueblo de Tequila. Así que es momento de poner atención al camino y dejarnos maravillar con el paisaje. No hay tiempo para descansar, esto apenas está iniciando. Llegó el momento de despertar un poco, acelerar un poco más el motor para no caer y, por supuesto, ensuciar la ropa. Tomamos un pequeño atajo entre el pueblo de San José Tateposco y el pueblo del Salitre. Un off-road relativamente ligero, pero muy divertido por la cantidad de polvo que levantabas directamente a tu compañero que venía atrás de ti. Bien, aquí viene Silvia, dándole al off-road, carajo, recordando las clases del maestro David. Ahí un saludo al amigo David. Qué buena ruta, qué buena ruta, todos en el off-road. Los que venimos adelante definitivamente venimos levantando polvo, pero allá atrás el contingente viene tragando mazapán, inventes, dando cátedra a esas Meteor ahí hasta adelante, haciendo la punta al lado del buen Jerry. Tan pronto nos reincorporamos a la carretera, nuevamente le dimos gas a nuestros motores. Estamos relativamente muy cerca de nuestro destino. Sin embargo, haremos una pequeña escala para hidratarnos y conocer un poco más sobre la historia de una de las primeras destilerías del estado de Jalisco. Nos encontramos frente a la fachada de lo que alguna vez fue la hacienda La Providencia, una de las primeras destilerías del pueblo del Arenal, Jalisco, que data al final del siglo XVII. Actualmente se encuentra en trabajos de reconstrucción para devolver el esplendor que tuvo en sus años de gloria. Lugar perfecto para la sesión de fotos. Cantaritos el Güero, lugar emblemático de los jaliscienses, siempre lleno, siempre atascado. Garantía, me dice aquí mi compañero, de borrachera absoluta, capaz de tomarse sus 20 litros de un solo jalón y terminar orinado ahí en el hotel, carajo.
Bien, nos hemos aventado una travesía bastante interesante de poco más de 170 kilómetros. Llegamos en un día complicado para lo que es Tequila, un día de bastante afluencia, domingo, que es cuando más gente hay. Y pues sí, aquí empezamos a ver lo interesante de Tequila, que pues es su turismo, su tequila y obviamente un montón de mujeres hermosas. Hola, ¿cómo están? Estamos con Andrea. ¿De dónde eres? De Vallarta. ¿Qué haces por aquí en Tequila? Visitar. Andas de visita. ¿Y qué tal te parece el lugar? Súper lindo. Bien. Antes de grabarte nos dices, creo que te gustan las motos. ¿Te gustan las motos? ¿Qué es lo que te gusta? Pues cómo se siente la experiencia. ¿Y aquí tus amigas? Bueno, pues un saludo. Nos estamos viendo. Bye. Ya instalados en el hotel y con las motos resguardadas, es momento de recorrer este maravilloso lugar. Estamos en Tequila, señores. Justamente en un día con mucha afluencia de gente. Los domingos aquí es una algarabía, lleno de gente, muchas familias, mucha gente tomando. A eso venimos, señores. Bienvenidos a Tequila. Como parte de las actividades que nos esperaban en Tequila, ingresamos a la casa José Cuervo, en el cual, a través de sus visitas guiadas, podrás aprender un poco del proceso de destilación y conservación del tequila que ofrece esta casa tequilera. Tuvimos oportunidad de realizar una cata de distintos tipos de tequila. Aprendimos a distinguir el aroma, el cuerpo e incluso cómo identificar un tequila falso. Dicen que un mexicano no desperdicia nada, pero creo que nuestro compañero Gandhi se lo tomó muy en serio. ¿Qué tal, Riders? Estamos aquí en Tequila. Hicimos una ruta bastante interesante el día de hoy, desde Tapalpa hasta Tequila. Y hoy pues empezamos con la fiesta. Ya tenemos aquí música, ya probamos tequila, ya empezamos a degustar un montón de comida de este lado. Es hora de empezar la noche. ¡Vámonos! Y así terminamos el segundo día del tour Royal Enfield México 2024.
inmersos en un pueblo alegre, lleno de vida, y cuya principal aportación es una de las bebidas más famosas de todo el mundo. Vayamos a descansar. Mañana nos espera otro lugar de Jalisco y una ruta llena de emociones.